I saw the Copa game against Betis and I was really impressed about how they're playing. Si te encuentran con transiciones rápidas, son un equipo peligroso. The Cholo make a fantastic job in Atletico. Si te encuentran con juego asociativo, son un equipo peligroso. It will be a tough game tomorrow. De Copa del Rey, no conozco otro camino de llegar a la final que insistir, y allá vamos. Momento de meternos en las semifinales de la Copa del Rey al ritmo de ese violín. Tirin, tirin. La verdad es que así sentí este primer partido de semifinales entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad Derbi Vasco, porque de verdad que fue muy intenso. Al minuto 26 avisaba la Real con Pablo Marín, que llegaba así, pero Alex Padilla siempre respondiendo. Muy buen partido de Alex Padilla, que después del fallo que tuvo contra el Valencia, hoy se ha resarcido, y de qué manera. Mira, aquí llegaba una oportunidad tremenda, el remate de Oyarzábal, y después Padilla en dos tiempos. Marín era el que fallaba. Era más difícil darle al palo que meterla, ¿no? Sí. Pero bueno. Y Alex Remiro también, del otro lado, funcionó cuando le exigió el Athletic, pero sí hay que decir, con este gol de Torrente, el único de este partido, que hay que aplaudir lo que hizo Matarazzo, ¿no? Porque aprovechó el mal momento del Athletic, no en Liga, sino en esta Copa del Rey también. Se dio cuenta que podía matarlo, de hecho ha podido ser para más. Estuvo la jugada polémica de Laporte, que yo creo que la mayoría de nosotros pensamos que fue penalti y era para la Real Sociedad. Ni lo revisaron siquiera. Creo que ha podido ser un partido para los... Más oportunidades sí que tuvo la Real Sociedad, ¿no? Por el hecho de que el Athletic Club necesitaba mandar un poco más en el campo, y eso lo hizo muy bien Matarazzo, ¿no? Con el hecho de tirar esas transiciones, que en la primera parte, con esa intervención de Pablo Marín, estuvo a punto de poner a la Real ya por delante. Creo que además Matarazzo hace una cosa muy buena, que se ejemplifica perfectamente en el gol. Cómo la inicia la jugada en tres toques Carlos Soler para Guedes y Guedes para Turrientes. Tres jugadores que, en el caso sobre todo de Guedes y de Carlos Soler, llegaron esta temporada. Pudieron haber hecho más, pero por lo que fuera no estuvieron al nivel. Tampoco estuvo el resto del equipo, pero que da la sensación de que son otros jugadores que están empezando a disfrutar y que hacen, sobre todo, de que la Real Sociedad dé ese pasito hacia adelante en cuanto a calidad, que en ese tipo de jugadas se demuestra. Y encima marcando gol, que ya deja todo bastante bien encarado para el partido de vuelta en Anoeta, ¿no? Sí, entró Nico Williams para la segunda mitad, no pudo hacer prácticamente nada, pero bueno, era algo que pedía la afición. Al final se quedan entonces con esa victoria por la mínima y todavía queda el partido de vuelta. Pero hay que meternos en lo que va a suceder del otro lado de la llave, en donde el Atlético de Madrid recibe al Barcelona en esta semifinal, obviamente con el agua al cuello para el Cholo Simeone. Hay muchos tópicos alrededor, el Barça también tiene bajas y vamos a escuchar lo que dijo Hansi Flick. Marcus is not able to play. He got a hit and so it's painful and we have to take care about this. I think this is not good news, but at the end I believe in my team always when it's like this. Yes, right, step by step is the same. So also we have to take care about him because he's a player, he's always giving everything, always high intensity in the game. And when he feels something, so we have to take care and we have to maybe get one step back. Preguntas al Chile, Caro. La peor amenaza para Flick son las bajas, porque se une Marcus Rashford a Rafinha, a Pedri, a Gavi, a Christensen. ¿Cómo lo ves? A ver, la respuesta normal sería sí, pero creo que para este partido no. Porque creo que, aunque evidentemente el sustituto natural de Rafinha es Rashford, tienes a ese justamente a Ferran, que te puede ocupar perfectamente esa posición por el lado izquierdo y tiene gol, y puedes utilizar a Lewandowski, por ejemplo, como 9, y del lado derecho o dos tiene nueves, que también lo ha hecho, ¿no? Dos puntas. O también pudiera ser el caso de Olmo, si quieres ser un poquitico más prevenido, si quieres garantizarte un poquitico más de manejo de balón. Evidentemente la llegada de Dani Olmo por ese lado te puede hacer. Y además el Atlético también tiene sus propios problemas, ¿no? Tenían bajas reconocidas, ahora se mete la de Johnny Cardoso, entonces a partir de ahí creo que están más o menos en igualdad de condiciones. También Fermín puede ser otra opción, pensando que Dani Olmo vaya justamente detrás del delantero. Fermín ha jugado algunas veces de ese lado, aunque se mete más por carriles interiores. Pero ¿crees que las bajas sean
lo peor que le puede suceder a Hansi? No, no, Hansi Flick tiene un enemigo mayor y una amenaza mucho mayor que se llama el Mundial y que nadie va a intentar forzar mientras tengan opciones de ir al Mundial o Rafinha y compañía. Y con esto, ojo, no estoy diciendo que se hayan borrado ni que vayan a dejar de forzar, pero año de Mundial siempre es año de lesiones. Aún así, no creo que haya que poner excusas por parte del FC Barcelona. Creo que tiene mejor plantilla que el Atlético de Madrid, tiene más inversión, tiene unos jugadores que a nivel de fondo de armario tienen una calidad tremenda. Da igual, porque además lo ha demostrado esta temporada el FC Barcelona, que juegue quien juegue, el equipo está siempre por encima de las individualidades, y eso yo creo que es la gran ventaja que tiene Hansi Flick. Oye, no puedes, sí que es cierto, son bajas importantes, ojo, Claro. pero al final el Atlético de Madrid viene como viene, y estoy de acuerdo con lo que decías, Caro, es un año malo para el Atlético de Madrid, apuntaba mucho y daba la sensación de que las expectativas estaban muy por encima de lo que era la realidad del equipo, pero se te ha ido Gallagher, se te ha ido Raspadori y Ruggeri no acaba de funcionar. Creo que a día de hoy Julián Álvarez no es top 5 de la Liga, desgraciadamente, porque lleva sin marcar en Liga desde noviembre. Al final son muchas opciones y está claro que esto es ida y vuelta y que mañana se juega gran parte del crédito Pablo Simeone. Pero insisto, creo que Hansi Flick de parte del Barça no tiene ninguna excusa para ganar y para pasar a la final. Así como se te han ido, han llegado, Mendoza, Obed, No me vale, Lukman. no los compro, No sé no si lo te vale o compro, no, pero al no lo final compro. ellos sí los han comprado y sí han gastado para que Te digo una lleguen. cosa, eso, sobre todo Obed Vargas y Rodrigo Mendoza son jugadores de, digamos, rendimiento a medio o largo plazo, pero no rendimiento inmediato. Se han ido 4, han entrado 3. Mendoza yo creo que mañana va a ser titular, porque Sí, pero no porque tienes no a le queda Pablo otra. Barrios, no tienes Pero claro, se es especula porque que no le Baena queda no otra. va a ir. Jonathan Cardoso. Yo creo Diego que... Pablo Simeone no alinearía a Rodrigo Mendoza o no le daría tantos minutos a Obed Claro. Vargas en condiciones normales, porque es que lo hace porque no le queda otra. Bueno, vamos a escuchar qué dijo el Cholo, qué saca para ayudar a este equipo. Bueno, no sé cómo lo vivimos la vida, pero yo fe tengo siempre, no a mañana. Tengo fe en todo lo que hago, en todo lo que genero, en todo lo que me pasa, y en mi vida vivo de esa manera, teniendo fe. Y evidentemente creo que es un rasgo que lo hemos logrado transmitir al Atlético de Madrid, y evidentemente nuestra gente también tiene fe de toda la vida, no desde que llegué yo, de toda la vida, y evidentemente necesitamos hacer un buen partido mañana. Es la tercera semifinal que vamos a jugar de Copa del Rey. No conozco otro camino de llegar a la final de que insistir, y allá vamos. Hay que insistir, Rodri, yo siempre tengo fe, toda la vida. ¿Hasta cuándo seguirá esa fe en el Cholo? El Cholo tiene fe, yo le creo, No, porque... esa fe en él, en el equipo. No, 100%, de él, en el equipo, en él, o sea, quiero decir, en ese aspecto sí que es cierto que el Atlético de Madrid, y esto es una realidad, porque hemos debatido bastante, Caro y yo, en los últimos meses sobre el Cholo Simeone, sobre el Atlético de Madrid, pero la los fe... últimos mohicanos que le quedan al Cholo. No, 100%. No son tan pocos los mohicanos que quedamos con el Cholo, pero mira, yo por enésima vez he hecho la mítica de amar a las fuentes que yo manejo dentro del Atlético de Madrid, y desde el club te dicen, tiene contrato hasta 2027, no barajamos ningún tipo de opción para sustituir al Cholo Simeone, confiamos en él, y cuando hablas con el entorno del Cholo Simeone te dicen lo mismo, tiene fuerzas, tiene ganas, tiene sentimiento, tiene pasión, cree más que nadie, y por tanto no hay ningún tipo de sentido por parte del club de dejar de confiar en el Cholo Simeone, porque si alguien llegara a este club con estas circunstancias, con esta planificación deportiva y garantizar al Atlético de Madrid que lo iba a hacer mejor que el Cholo Simeone, os aseguro que tanto el Cholo hubiera dimitido como la directiva le hubiera alargado. Siento que hay ciertas excusas alrededor, pero es que en realidad no existen esas excusas, Rodrigo. Le han ¿Por traído qué? la cantidad de jugadores que quiere, han gastado ¿Que quiere? lo que se les da la gana. Bueno, no sé si específicamente los que él ha pedido, pero han gastado como si Mira, él los quisiera. Totalmente. Os pongo Y un ejemplo. seguimos... Os pongo un ejemplo. Está muy bien porque vamos a ver los números, las Ajá. inversiones, que está claro que el Atlético A de ver. Madrid ha gastado mucho. Pero el ejemplo del gasto del Atlético de Madrid, Quiero tú ver. tienes que gastar en calidad, ¿vale? Mira. Sí. Números rojos, Rodrigo Fáez. No. Números rojos. Ingresos, 115 y 160 en la 24, 25, 25, 26. Y los gastos, 188 y 249. Pero mira, Quítale eso. El Millones de euros para que no... El dinero es importantísimo, pero háblame de un proyecto que tiene 14 años. Yo siento que no hay excusas en el Cholo Simeone para no ver un equipo más trabajado, para no ver un equipo que sea, por ejemplo, mejor en el tema de las pelotas paradas, para no ver un equipo que tenga una idea de juego mucho más consistente partido tras partido, para ver un equipo que
le mete una manito al Real Madrid, luego desaparece esa versión, le mete una manito al Betis en Copa del Rey y el fin de semana siguiente te desaparece esa versión en la Liga. Entonces, sí, mucha fe en el Atlético de Madrid, mucha fe en el Cholo Simeone, muchos aplausos para él, seguramente la escultura la tiene garantizada, pero hablando del partido, necesita este partido no, esta serie, hablemos de la serie porque es de ida y vuelta, para salvar el pellejo. Yo creo que esta es la última carta que le queda al Cholo Simeone. Evidentemente, por respeto a él, le van a dejar terminar la temporada, pero si no le gana al Barcelona en la Copa del Rey, yo creo que ya, hasta aquí llegó el Cholo Simeone. Ahora, sí quiero decir algo, Pili, rapidito. Yo creo que si hay un equipo que en este momento le puede ganar al Barcelona, que es el gran favorito para ganar la Copa del Rey, es este Atlético, porque el Atlético con urgencias ya lo conocemos. Sí. Porque el Atlético en Copa del Rey ya lo vimos con ese 4-4 y el 4-2 la temporada pasada. Entonces, ¿qué versión nos va a mostrar el Cholo? Yo creo que la mejor mañana. Solo un apunte con esto de la inversión, porque está claro que los números están 100% confirmados y hay poco que decir, ¿no? Los números no se debaten, pero los números y las inversiones y los millones tienen que reflejarse en la calidad de los jugadores que tú traes al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ha ganado 2 ligas en los últimos 14 años gracias al Cholo Simeone, con 2 delanteros, uno Luis Suárez y el otro David Villa, que venían rebotados del FC Barcelona. ¿Por qué? Pues porque el Atlético Julián de Madrid... no te basta. Un momento. Porque el Atlético de Madrid no podía optar a ellos. Entonces tienes que esperar a que estén rebotados para venir. En el caso de Julián, que es la primera en 14 años, que me miren todos, primera gran inversión que hace en 14 años Miguel Ángel Gilmar. ¿Y Joao Félix? Un momento. No fue una gran inversión de 120 millones, luego no te resultó. No te resultó. ¿Resultó al Barça Joao Félix? ¿Sí no, o no? no le resultó. ¿Resultó en el Chelsea, no le Joao resultó a Félix? nadie. Y ¿Resultó en el tienes un Milan, Joao lateral Félix? derecho Bueno. que es campeón del mundo y tienes uno de los mejores porteros del mundo como es Nahuel Oblak. Molina, que lo quiere el Y Barça, tienes uno el de los Madrid, el Manchester City. mejores ¿Lo mediocampistas. Y ¿Quién? tuviste a Gala. Bueno, Coque en su hombre, momento claro. fue uno de los mejores mediocampistas. ¿Pero cuánto costó Y Coque al Atlético de Griezmann no te Madrid, gustaba. Carolina? ¿Cuánto le costó Y Coque al Griezmann Atlético de no te Madrid? ¿Y gustaba. cuántos No hay años excusas. lleva Coque? ¿Cómo que no hay excusas? No Por hay favor, excusas. escuchad un poco. Coque lleva en el Atlético de Madrid con un gasto de 0 euros porque es canterano y es el mejor centrocampista en la historia del Atlético de Madrid. A Coque no le han Pablo puesto... Barrios no te gusta tampoco. ¿Me dejas acabar, por favor, Carolina? A Coque no le han puesto un suplente en los últimos 6 años. Coque ha tenido que jugar todos los partidos en el Atlético de Madrid porque el director deportivo del Atlético de Madrid o el presidente del Atlético de Madrid no le dio la santa gana hasta esta temporada de ficharle un recambio a Coque. Y ha Pobre sido Cholo Simeone. No, Cholo, no, Pobre pobre no. Cholo Simeone. Pero estáis poniendo a Cholo Simeone con una Parece- exigencia del Madrid y del Barça y estáis mintiendo a la audiencia, sintiéndolo mucho. No podemos exigir al Atlético de Madrid lo del Barça ni lo del Madrid. ¿Tú crees No. que a Flick le ha traído mejores refuerzos que el Cholo Simeone? No estoy diciendo eso, yo estoy hablando del bueno, Atlético de Madrid. no, pero estoy estás hablando de las comparándolo con el canteras. Barcelona. No, mira, te voy a decir una cosa. La única Rashford- inversión del Atlético de Madrid ha sido Julián Álvarez en los últimos 14 años y qué casualidad que ni un año y el Barça ya estaba intentando rondarlo para ficharlo. Hay una No realidad, puede. el Cholo Simeone no ha podido hacer ni la mitad de lo que hizo Flick. Flick no le trajeron absolutamente a nadie. ¿Cuántas finales de Champions lleva Flick? Bueno, pero, Con el Barça, pero ya es campeón de Liga en Rodri. 2 años. Y hombre, y en 14 el Cholo Y unas 2, semifinales con muchas menos armas de cha- que de el Fútbol Champions Club League. Barcelona, que tenía a Rodri. Messi, a Xavi, a Iniesta y compañía. Ya nos tenemos que ir a la promo, pero si este Cholo Simeone estuviera en cualquier otro equipo, Sí, ¿seguiría ahí después de todo este tiempo? pues no lo sé. ¡Sabes que no! No lo ¡Sabes sé, que no no! lo sé. Estamos de vuelta para seguir hablando de esa semifinal de Copa entre el Atlético y el Barcelona. Hansi Flick compareció ante los medios y habló, entre muchas otras cosas, del Madrid. Aquí Víctor García de Televisión Española. Durante el camino hasta estas semifinales, el Barça que todavía no ha tenido que enfrentarse a ningún equipo de primera. ¿Qué opina de aquellos que desmerecen o le quieren quitar un poco de valor a esa clasificación por no haberse enfrentado todavía a ningún equipo de primera? Gracias. Ask Real Madrid. Lo que quiso decir fue Rodrigo Fáez, o quiso decir que el nivel de los equipos de segunda realmente es bueno, o que el Madrid es tan malo que no pudo contra un equipo de segunda. No, ha querido decir eso, vamos, 100%, o sea, sintiéndolo mucho, como ahora ha dimitido por el tema de las elecciones ya en Laporta y está en campaña y seguramente no pueda decir eso, pues ha heredado Hansi Los Flick. malos
Los malos... El populismo. Ajá, el populismo. Exacto. Populismo, la demagogia. A ver, yo entiendo que también está muy bien esa chanza porque tiene razón, al fin y al cabo. O sea, tiene razón. Dice, oye, que me dices que solo me he enfrentado a equipos de segunda división o tal, pues pregúntale al Madrid a ver qué tal le ha ido, ¿no? Pero bueno, ya está. Más allá del meme, creo que podría haber salido de otra forma más señorial, ¿vale? Diciendo, pues mira, son equipos que hay que tratar de la misma manera que unos de primera división, depende de los rendimientos, no puedes bajar la guardia, pero prefiero contestar de esa forma. No digo nada, pero yo creo que fue un poquitín populista. Nah, estuvo espectacular. O sea, le faltaron los lentecitos del meme hablando. Claro, porque la pregunta va dirigida hacia demeritar lo que está haciendo el Barcelona. Y él dice, realmente el que tendría que estar aquí para yo poderme enfrentar a ese grande que tú dices es el Real Madrid. Y creo que es un momento perfecto para sacar pecho. O sea, no es la constante de Hansi Flick, no es la constante del alemán, pero se está peleando un torneo. A diferencia del último que ganó, no se va a enfrentar al Real Madrid. Yo siento que es el momento perfecto para sacar la cara de esta manera. Digo, después sí le tiró un par de florecitas al nivel de los equipos de segunda división y de cómo se ha equiparado un poco en la Copa, sobre todo, donde es donde tienen más ese roce, pero bueno, la frase icónica se va a quedar en pregúntale al Real Madrid, que terminó cayendo contra el Albacete. Pero que parece tener el equipo muy unido. Rodri, lo voy a decir como lo dirían en España, una cena de la conjura, que ni tú sabes qué significa, pero no. Ok, algo todo o nada esta cena de la conjura. Para mí nada, porque creo que es muy postureo, está muy bien que se junten los jugadores, pero se pueden juntar en otros sitios, en otras localizaciones, sin necesidad de salir en redes sociales. En la foto. Sobre todo porque mucha gente se lo pregunta, y lo comentábamos ahora fuera de micrófono, ¿no? En ese restaurante donde, oh, qué casualidad, quien sube la foto es Vinicius Junior y Vinicius Junior tiene ciertos intereses por el accionariado de ese restaurante. Ya está, o sea, está muy bien lo que hace el Madrid, van bien desde que llegó Arbeloa en la Liga a nivel de resultados, pero donde tienen que mejorar no es delante de una cena, ni de una conjura, ni de una foto de Instagram. Donde tienen que mejorar es en el campo. No faltó absolutamente ninguno de los jugadores. Caro, no estuvo ahí Álvaro Arbeloa, algunos especulaban, bueno, pero no lo invitaron. Dice Rodri que no acostumbran a hacerlo, comparte el cuerpo técnico y el entrenador. Pero yo creo que tampoco esté mal que los veamos hacerlo, ¿no? Porque en algún punto sí se habló de un vestidor partido, más por lo de Xavi Alonso, que si Mbappé, Vinicius se quieren o no se quieren, y verlos a todos reunidos, más allá de que se filtró y se hizo todo un escándalo afuera, está bien. Sí, yo creo que la unión es poder, ¿no? Y puede significar todo para un Real Madrid con el cual se especula mucho, que si Vinicius no se habla con que si hay dos grupos, que si Bellingham, evidentemente hoy lesionado, no estuvo ahí, me imagino, ¿no? Sí, que estuvo. Ah, estuvo. Todos, no faltó esta vez. Yo pensaba que por la lesión, a ver, hay más unión de la que yo pensaba. Bellingham, Claro. Que os digo una cosa, la cena de la conjura, la foto está clara, ellos sentaditos, no están corriendo ni haciendo esfuerzos, por lo cual que cada uno puede hacer lo que quiera en su tiempo libre. No fue una pregunta retórica, entonces. No. Ahora, sí pienso que muy mal el timing para publicar. O le falta calle a Vinicius. O le sobra. O le sobra. Le sobra, porque si eres parte del consorcio de este lugar y quieres que sea cada vez más popular, le sobra calle. Pero qué mejor que la plantilla del Real Madrid. ¿Que le vaya bien al Real Madrid o que le suban las acciones? Le interesa las dos Ojo, cosas, creo yo. Ojito, Dime si ahora